días. A continuación les daré una breve introducción hacia el tema ingreso nacional. Los nombres de los integrantes del equipo son Juan Manuel Aguillón Olvera, Araceli Alanís Lucio, Fátima Yaneidi Casas Escobar, Alma Rosa Reynoso Rivera, Hernán Hernández Hernández y un servidor. Este trabajo es para la materia de economía y el nombre de nuestra profesora es Diana Elena González Valderes. Como primer punto a comparar es ¿qué es el ingreso nacional? El ingreso nacional es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante un determinado periodo de tiempo. El ingreso nacional se calcula como la suma de los ingresos de los factores productivos. Esto incluye los salarios de las empresas, los salarios de los trabajadores, intereses de prestamistas de capital y de renta, terrenos de renta de tierras, entre otros factores. Esto también nos da a entender que los factores que determinan el ingreso nacional son más que nada los valores volumétricos que tenemos en la nación. Como dato sobre el ingreso nacional, tenemos que en México ha tenido 20 años de inestabilidad, por decir un ejemplo. Como ya sabemos, en 1994 México sufrió una depreciación en su moneda, por lo cual hizo que hubiera una represión y que a lo largo de los años hasta hoy en día apenas sí hemos nivelado lo que teníamos hace más de 20 años. Como siguiente punto, tenemos que las características del ingreso nacional, que realmente se utilizan como una medida de bienestar del país en cuestión, ya que como sabemos nosotros usamos los diferentes tipos en aplicaciones de como Google, donde vemos la apreciación y depreciación en el peso en comparación del dólar, sobre el euro, sobre diferentes divisas. Se busca evitar la doble contabilización, por eso se excluye el consumo de intermedios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la contabilización doble no se quiere hacer más que nada porque, como ya vimos anteriormente, la contabilización se hace anualmente, con lo que tenemos menos graficación y tenemos la variable un poco más grande, por así decirlo. Lo esencial en el cálculo es la nacionalidad de los factores productivos. Aun cuando el factor productivo se encuentre fuera del país, sus ingresos entran en la contabilidad. Por ejemplo, en lo que son las exportaciones. En las exportaciones de aguacate, por ejemplo, se tiene que el aguacate es más barato a lo mejor aquí en México que en otros países como lo es Estados Unidos, como lo es en Canadá, en España o en otro país de Asia. ¿Cómo tener una perspectiva de México? Según el Banco Mundial y la ONU, en una tabla donde se da a conocer el PIB per cápita de los países, el total de los bienes por persona en México es de $9,860. Eso sería en bien material. Por ejemplo, yo en mi casa con mi familia deberíamos de tener entre televisores, entre mesas, entre sillas, entre otras cosas, a $10,000 aproximadamente para que sea más o menos equiparable lo que se dice en la ONU. ¿Cómo se obtienen estos datos? Se toman los 1.221 billones de dólares del PIB total y esto se divide entre los 126.2 millones de habitantes que hay en México. Esto sería aproximadamente el bien material de cada mexicano, que serían los $10,000, como ya lo mencioné anteriormente. Esto es casi imposible y es equiparable a una ilusión, por así decirlo. Por ejemplo, el PIB anual en México hasta el año pasado era de 1.133.905 millones de euros. Este número, en comparación con nuestro vecino Estados Unidos, es casi incomparable. Como lo vemos aquí, Estados Unidos tiene 19.145.333 millones de euros como PIB anual. ¿En dónde se nos podría tener una perspectiva más o menos equiparable a la de México? En España, por ejemplo. En España se tiene que el PIB anual es de 1.244.757 millones de euros. Esto también tenemos en cuenta que, por ejemplo, en México se tiene esta cantidad y en España es un poco menor. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? En macroeconomía, el Producto Interno Bruto, PIB, conocido también como Producto Interior o Producto Bruto Interno, el PBI,
es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de las producciones y bienes y servicios demandadas al final de un país. Es lo que vimos anteriormente, los valores que tenemos en Estados Unidos, en México y en España, que vemos que Estados Unidos está muy por encima de ellos dos y que México y España están un poco más equilibrados. También tenemos lo que es el ingreso nacional, que según fuente del Banco Mundial, México tiene 2.44 billones de dólares en 2018. Esto es algo equiparable y por lo que estamos viendo en la tabla, también tenemos que, por ejemplo, Brasil tiene un número mayor de PPA en comparación de México. Esto porque ellos utilizan un poco mejor lo que es la estabilidad y los comercios internacionales. En Canadá es un poco menor, ya que como sabemos actualmente en Canadá se está requiriendo mucha gente para que vaya a trabajar ahí y por ello es que están las migraciones masivas. Bueno, y en mi conclusión me hice una pregunta. ¿México tiene una buena o una mala economía? En mis palabras dije, en mi opinión, México tiene capacidad, recursos, personal y maquinaria en general para ya no convertirse en una potencia mundial como lo es China y Estados Unidos. Ya creo que eso ya es casi imposible, se puede, pero tomaría demasiados años. Convertirse en una buena potencia, eso sí se puede hacer. La geolocalización que tiene y los recursos le ayudarían mucho si se manejaran bien. Tiene vía para ir a Europa por el Atlántico y a Asia por el Océano Pacífico. Así que en dado caso sí se podría hacer, solo que en México no sé qué pasa actualmente y no se hace ese tipo de comercios a gran escala. México tiene una capacidad, solo que no se dejan explotar, al punto de que no se ha logrado sacar de la pobreza al país, teniendo una economía equiparable a la de España y Rusia, aún siendo explotado. Esto más que nada lo digo porque en España y en Rusia, como ya vimos, su PIB per cápita y todas sus anualidades son muy equiparables a las de México, pero como lo hemos visto actualmente y como viven las personas en Europa, no tenemos ese tipo de economías. Como parte de los elementos que constituyen el ingreso nacional tenemos al salario de los trabajadores. El salario es el dinero que se le otorga a las personas por cada cierto tiempo de trabajo como remuneración a las actividades que estos realizan, el cual puede ser otorgado de manera mensual, quincenal, semanal o incluso de forma diaria. Entendido como el precio a pagar a cambio del trabajo realizado por cada persona, estos dependen de diversos factores que se van determinando según el trabajo y el ofertante del trabajo. Hay ciertas exclusiones dentro de los salarios que de cierta manera, excluyen al momento de tomar en cuenta estos para la suma al ingreso nacional. Dentro de estos no están tomados en cuenta como las jubilaciones o ciertos subsidios que dan las empresas, incluso ciertos bonos, que son un extra al salario base, como vendría siendo. El ingreso nacional es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante un determinado periodo de tiempo. Estos factores productivos incluyen los salarios de los trabajadores, ganancias de empresas, intereses a prestamistas de capital y rentas. La suma se refiere a un país en particular en un periodo determinado de tiempo, usualmente un año. Las ganancias de una empresa equivalen al dinero que se obtiene cuando el total de las ventas de productos o servicios se le restan los costos de producirlos y ofertarlos, incluidos los impuestos. Son llamadas ganancias netas, las cuales son generadas durante un periodo contable preestablecido. Las utilidades o intereses es el dinero que resulta ser parte de las ganancias de las empresas. Estos deben ser distribuidos como obligación a los trabajadores gracias a sus prestaciones de servicios. A prestamistas. En este caso les hablaré cómo documentar un préstamo. Existen dos tipos de métodos, el mutuo y el mercantil. El mutuo dice que si el préstamo consiste en dinero, el deudor pagará devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente en el momento de hacerse el pago. La mercantil trataría igual, sería lo mismo, solamente que en este caso cambia. Por ejemplo, los préstamos se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas a este. Este es un préstamo que se contrae entre los comerciantes.
Por último, les mencionaré algunos de los aspectos fiscales. Por ejemplo, en materia de el ISR significa rendir declaraciones sobre préstamos obtenidos, entre otros, siempre y cuando en uno la individual o su conjunto excedan a los 600,000 pesos. La ley del IVA dice que en sus artículos 14 y 15 señala en cuáles casos se causa este impuesto y en cuáles se encuentra exento por otorgamiento de créditos. Los gravados. Se cobrará el impuesto del 16% a la presentación de servicios, siendo uno de estos los servicios financieros. Exentos. Están exentos de IVA, comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acrédito a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes o inmuebles destinados a casa-habitación. La ley antilavado se deberá identificar todas las operaciones independientes de su monto y dar aviso al sistema de administración tributaria en los casos que la operación sea igual o superior a los 121,161 pesos. Dentro del ingreso nacional está rentas, intereses, utilidades y dividendos del capital. El capital es el proceso de acumulación del capital constituyente, el motor y la actividad la que sustenta la vida y la razón del ser del sistema capitalista. El interés puede ser definido como el precio o costo del dinero en el mercado financiero. La utilidad es una medida de satisfacción. Asumiendo la validez de esta medida, se puede hablar con intención de aumentar o disminuir la utilidad y por lo tanto explica el comportamiento económico. La renta sobre la inversión es la suma de la remuneración pagada a los factores en la producción. Algunas rentas proceden de los dividendos e interés de las inversiones en el exterior del país, se pagan al extranjero como intereses y dividendos a los no residentes. También está la renta de la tierra. Este es el pago que se hace por el uso de la tierra. Cualquier capital incorporado directamente a la tierra, como el importe de las obras de drenaje, por ejemplo, viene a formar parte del valor de esta. La renta económica no comprende la ganancia de la que usa la tierra para fines industriales o comerciales, ni los intereses sobre los capitales en tales propósitos. El ingreso nacional permite conocer principalmente la manera en que se distribuyen los ingresos entre la población y si esto se realiza de manera equitativa o no. El progreso del país, si éste aumenta o se queda estancado. También permite conocer los aportes que se destinan a las actividades económicas, ya sea con el objetivo de mejorar el progreso nacional o mejorar la vida de la sociedad. Como todos los indicadores económicos, presenta críticas, entre las que destacan que no se incluyen los trabajos no asalariados, como son las amas de casa y los voluntarios en organizaciones benéficas, que si bien no se incluyen en el ingreso nacional, sí tienen una gran importancia dentro del desarrollo del país. También están los daños al medio ambiente que se causan en el afán de incrementar el ingreso nacional. Las actividades muchas veces repercuten en el medio ambiente, lo que ocasiona un daño muy grande a la flora y fauna. Por último, se tiene una distribución incorrecta, ya que lamentablemente solo un sector de la población acapara esas riquezas, dejando a la sociedad más vulnerable, desamparada. Para concluir, personalmente considero que el ingreso nacional es una buena medida del progreso de un país en teoría, porque lamentablemente, como ya mencioné, la mayoría de los ingresos se reparten entre una pequeña población, esto originado por la corrupción, y se deja a un gran porcentaje de la sociedad en una situación de pobreza. De nuestra parte ha sido todo. A nombre de mi equipo agradezco su atención prestada. Que tengan buen día.